Dibújame. Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Cada familia, una escuela. El día de hoy, lunes 25 de enero del año 2021, segundo momento pedagógico del año escolar 2020-2021, pero además enfocados en la geografía, la historia, la ciudadanía, el arte, el patrimonio y nuestra soberanía nacional, que es tan importantes que nosotros nos estemos formando constantemente en esa visión con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, que estamos estudiando educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Por eso, antes de comentarte qué vamos a aprender el día de hoy, yo quiero que ustedes se conecten en todas las redes sociales que están apareciendo en nuestra pantalla y así de esa manera descargar referentes teóricos prácticos adicionales y también conocer a profundidad los temas indispensables y por supuesto esos temas generadores que tenemos semana a semana. Por ahora, quiero avisarles que hoy tendremos con nosotros al profesor Jesús Aguilarte, pero también con las adaptaciones curriculares que siempre nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan. Y además, para finalizar, la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática nos trae a la profesora Susana Castro. Eso y más descubriremos en cuestión de minutos, pero antes, de inmediato, acompáñenme a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. El 25 de enero de 1890 nace en Barcelona, España, Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano y uno de los paisajistas más destacados del país. Se le conoce como el pintor del Ávila. Dejó para la historia de la pintura nacional en el siglo XX centenares de lienzos dedicados a su amor por el cerro que circunda el Valle de Caracas. Fue un miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, movimiento artístico que buscaba un cambio en la práctica de la enseñanza artística en el país. Tal día como hoy, en el año 1890, nace Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano, también conocido como el pintor del Guaraíra Repano o en su momento del Cerro El Ávila. Con esa fecha tan emblemática para nuestra Caracas, nosotros, vamos a empezar con lo que es la clase de Geografía, Historia y Ciudadanía. También otras áreas de aprendizaje, pero será el profesor Jesús Aguilarte quien nos comente qué vamos a aprender el día de hoy. Por eso acompáñenme al set principal de Cada familia, una escuela. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, José Leonardo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, para una nueva clase. Fantástico. Hoy vamos a tener varias áreas de aprendizaje. Cuéntenos qué vamos a aprender entre tantas cosas. Ok, el día de hoy vamos a trabajar el área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía para primero, segundo y tercer año. Excelente. También vamos a trabajar arte y patrimonio con lo que son las expresiones contemporáneas. Vamos a trabajar también lo que es la Amazonía, entre otras cosas. ¿Y el tema generador de esta semana cuál es? El tema generador está relacionado, primero, el tema indispensable, que es comunicación y medios de comunicación y la defensa integral de Venezuela. Muy y importante. El tema regenerador está relacionado con lo que es la lengua como identidad o factor cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Fantástico, profesor. Con tantos referentes teóricos prácticos que deben tener estos temas, yo quiero ya despedirme para dejarlos en atención a nuestro profesor Jesús Aguilarte, quien ya va a empezar la clase para todos los estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. ¿Qué te pasa, mija? Guau, mamá, el niño está muy inquieto. Mírame, mi niño. Mi color y tu color son diferentes. Pero el futuro va a decir que no es así, porque nuestra sangre es del mismo color, mi niño bonito. Yo soy una esclava, pero mis ansias de libertad te llegan a través de mi leche.
Ella sabe lo importante que tú serás para esta tierra. Mi niño, cierra tus ojitos y óyeme, nadie te dirá que yo te quiero más de lo que tú me quieres. Duérmete, mi niño, duérmete, mi niño querido, duérmete, mi niño lindo, duérmete, duérmete, niño. Saludos, padres y representantes y estudiantes de media general y media técnica y la modalidad educación de jóvenes y adultos. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito por excelencia, Cada Familia Una Escuela. El día de hoy vamos a continuar con la senda de Carabobo en conmemoración de la batalla de Carabobo. ¿Sabías tú, papá, mamá, estudiantes que están en casa, que el Libertador hizo el planteamiento que durante la batalla de Carabobo participara la Legión Británica? Déjame decirte que fueron aproximadamente entre 600 soldados y oficiales de Europa que participaron durante la batalla de Carabobo y le dieron una connotación de victoria a esta batalla. Dentro de los países que participaron, estos oficiales y soldados fueron Alemania, Inglaterra, Escocia, y ¿sabías tú que también participaron algunos soldados y oficiales de países como América Latina, en el caso de México, Brasil y entre otros? Fíjense algo bien importante relacionado con el tema generador. La Carta de Jamaica fue escrita por el Libertador en Kingston y esta carta fue traducida al francés y el Libertador también la escribió en inglés. ¿Sabías tú, papá, que el Libertador hablaba y escribía perfectamente 3 idiomas? Déjame decirte que hacía el planteamiento en inglés, en francés y en español. Ahora vamos a la pizarra interactiva a continuar la clase. En este sentido, vamos a verificar lo que son los referentes teóricos prácticos. En el caso de primer año, está relacionado con las situaciones humanas, culturales, sociales y políticas en la frontera de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo año, lo que es la línea limítrofe y las áreas fronterizas. En tercer año, las poblaciones de la frontera y las rutas terrestres entre Brasil y Venezuela. En este sentido, vamos a trabajar lo que es el elemento geográfico, como lo podemos expresar y ver aquí en este mapa con el elemento cartográfico, de la siguiente manera. Todos, desde que estamos estudiando, nos hacen el planteamiento de cuáles son los límites de Venezuela. Sabemos, Venezuela limita al norte. ¿Con quién? Con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, pero también con los mares territoriales de la República Dominicana, las Antillas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, además pertenecientes a los Estados Unidos, además con Águila y San Vicente, que pertenecen al Reino Unido, y San Martín y Guadalupe, que pertenecen a Francia. También nos conseguimos con Trinidad y Tobago. Al sur, Venezuela limita ¿con quién? Con Brasil y Colombia. Al este, con la República Cooperativa de Guyana. Y al oeste, con Colombia. De la misma manera, existe una diferencia tangible en lo que está relacionado con lo que es límite y frontera. Cuando hablamos del límite, hablamos del elemento imaginario, es decir, una línea divisoria imaginaria. Cuando hablamos de frontera, entonces está relacionado con los accidentes de tipo geográfico. De la misma forma, entonces, vamos a señalar aquí cuáles son esos accidentes geográficos que podemos señalar como fronteras en el caso venezolano. Existe desde lo que es el Castillete, desde la península de La Guajira, una línea de tensión territorial divisoria entre Venezuela,
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, de aproximadamente 2.050 kilómetros. De la misma manera, esa línea que parte desde Castillete, que llega hasta la Piedra del Cocuy. Desde la Piedra del Cocuy, esa línea se extiende a lo que se llama Monte Roraima, es decir, la frontera con Brasil. La frontera con Brasil tiene aproximadamente 2.000 kilómetros de extensión. Asimismo, entonces, esa línea imaginaria, divisoria, continúa hasta lo que es Punta Playa, específicamente en el delta, y tiene aproximadamente una extensión de 108 kilómetros cuadrados. De la misma forma, entonces, tenemos la línea fronteriza. Acuérdense que el Esequibo, el río Esequibo específicamente, es la línea divisoria entre la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país, y la República Cooperativa de Guyana. El sol sale en el Esequibo y el Esequibo es nuestro, no lo podemos perder. En este sentido, y de la misma manera, seguimos la línea divisoria, que es de aproximadamente 2.813 kilómetros, que va desde Punta Playa y llega hasta Castillete. De la misma forma, entonces, continuamos con lo referido a los estados que son fronterizos con Colombia, Brasil y la República Cooperativa de Guyana. Tenemos hacia la parte de Colombia lo que es La Guajira, que antes mencionamos, el estado Zulia, el estado Táchira. Cuando llegamos a San Antonio del Táchira, lo más próximo que conseguimos es el estado de Santander del Norte, donde está aproximadamente, ahí se encuentran Cúcuta, ahí está lo que es el puente Simón Bolívar, entre otras cosas. Tenemos Apure, tenemos el Amazonas, el estado Bolívar, que con el elemento fronterizo colinda con lo que se llama el estado de Manaos. Asimismo, entonces nos encontramos con el Esequibo, que en los mapas no debería tener esa raya de zona de reclamación. El Esequibo es nuestro. Nos encontramos hacia la parte derecha de los receptores, que entonces nos vamos a encontrar con la República Cooperativa de Guyana, con la Guyana holandesa, que es Surinam, con la Guyana francesa. De la misma forma, entonces, Venezuela, en su extensión territorial, tiene aproximadamente 916.445 kilómetros cuadrados y en la costa tiene aproximadamente 300 islas e islotes, aproximadamente 326. Y ahí nos vamos a encontrar realmente con nuestras islas, que son aproximadamente 15. Vamos a mencionar algunas. Tenemos lo que es Margarita, Coche, Cubagua, Isla de Ave, Isla de Pato, La Blanquilla, La Orchila, Los Monjes, Los Frailes, Los Testigos, entre otros. De la misma forma, entonces, vamos a trabajar cuáles son esos problemas que se ocasionan en las fronteras antes mencionadas. Aquí hay problemas de tipo, en el caso de la República de Colombia, nuestra frontera, tenemos lo que son los problemas fronterizos ocasionados por la guerrilla colombiana o la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que hacen de alguna manera, nos trae como consecuencia que exista un éxodo de estos estados que están fronterizos hacia nuestro territorio. Asimismo, también tenemos las prácticas ilegales de la búsqueda de oro, los famosos carimpeiros brasileños, el problema que existe con el narcotráfico, la narcoguerrilla, la deforestación de nuestros suelos, el cambio de cauce y el envenenamiento de nuestros ríos, las prácticas ilícitas de todo tipo de minerales que se puedan conseguir en nuestra rica tierra. Minerales como el oro, el coltán, el diamante, entre otros. De la misma manera, entonces, seguimos con los problemas fronterizos que también nos ocasiona los límites con Brasil. Asimismo, vamos a las actividades evaluativas para primero, segundo y tercer año en Geografía, Historia y Ciudadanía. En primer año vamos a realizar en hojas recicladas el mapa de Venezuela señalando sus límites fronterizos. En segundo año también con material de provecho
vamos a hacer un mapa de la República Bolivariana de Venezuela señalando las líneas fronterizas y limítrofe. Y en tercer año vamos a realizar un cartograma con material de reciclaje donde señalan las poblaciones más importantes ubicadas tanto en el Estado Bolívar como en la República Federativa de Brasil. En este orden de ideas, vamos a lo que está relacionado con arte y patrimonio en primero y segundo año. En arte y patrimonio se va a trabajar la clasificación de los patrimonios, cuáles son esos patrimonios naturales, cuáles son esos patrimonios cultural tangibles muebles, cuáles son esos patrimonios cultural tangibles inmuebles, patrimonios cultural intangibles, patrimonio industrial y patrimonio artístico. Aquí tenemos un ejemplo de un patrimonio natural, lo que es la cueva, la famosa cueva del Guácharo, ubicada en el estado Monagas. Ahora vamos con lo que son las expresiones contemporáneas y las expresiones artísticas. Tenemos un ejemplo de la Casa Torcida en Sopó, específicamente en Polonia. Y tenemos el edificio de la Cesta en Estados Unidos, en el estado de Ohio. De la misma forma, entonces, vamos a trabajar las actividades evaluativas en arte y patrimonio para primer año y segundo año. Aquí van a elaborar en hoja blanca o de reciclaje un collage. Y ese collage va a estar relacionado con un tema de tu agrado. Puede ser música, puede ser baile, puede ser deporte, puede ser religión, entre otros. De la misma forma, entonces, las actividades evaluativas para segundo año. Aquí van a elaborar en hoja blanca un dibujo donde representan los lenguajes del ser humano. ¿Qué tipo de lenguaje realizan o realizamos los seres humanos? Vamos ahora a lo que está referido a cuarto año en Geografía, Historia y Ciudadanía. Esto está relacionado con lo que es la cuenca amazónica. Vamos a conceptualizar lo que es una cuenca. Una cuenca es una depresión. En este caso, la cuenca amazónica es la agrupación de varios riachuelos, por decir de alguna manera, que se unifican y se convierten en la cuenca amazónica. Esa cuenca amazónica, como lo podemos observar en nuestros monitores, está formada por aproximadamente 9 países, comenzando con el nuestro, la República Bolivariana de Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Brasil, pero también con la Guyana inglesa, con la Guyana holandesa y con la Guyana francesa. De la misma forma, como lo podemos observar en el mapa, este tema relacionado con lo que es el tema generador, debido a que aquí se encuentran o se practican una serie de lenguas y lenguajes a nivel internacional, como es, se practica el francés, se practica el portugués, el español y el inglés. Y también se practica el neerlandés, referido a lo que es Holanda. Asimismo, entonces vamos para las actividades evaluativas de cuarto y de quinto año. Aquí van a realizar un ensayo en una cuartilla relacionado con lo que es la cuenca amazónica y cuál es la importancia. Sabemos que la cuenca amazónica tiene una importancia fundamental porque es un reservorio de agua. Es decir, la cuenca amazónica es uno de los más grandes reservorios de agua del planeta y tenemos que cuidarlo. De la misma forma, entonces, vamos a trabajar con los referentes teóricos prácticos para formación de la soberanía nacional en cuarto año. Conocer las leyes, normas e instituciones que resguardan la flora y la fauna en el país. Y ahí también, en quinto año, identificar las instituciones del Estado y los componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para el resguardo de la biodiversidad. Asimismo, entonces podemos ver
¿Qué es la fauna? La fauna, un grupo de especies que habitan en una región determinada por un espacio de tiempo y por un espacio de el contexto. Acuérdense que aquí la biodiversidad va a ir cambiando en la medida que va cambiando lo que es el clima, la temperatura y todos los elementos de tipo geográfico. Tenemos entonces lo que es la flora venezolana, que es una serie de elementos de tipos vegetales que también están en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Tenemos nuestro famoso Araguaney. Aquí tenemos entonces información para la soberanía nacional. ¿Cuáles son esas instituciones que se encargan de preservar y de cuidar lo que es nuestra biodiversidad, de cuidar lo que son nuestros parques nacionales? Tenemos entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tenemos entonces también lo que está relacionado con INPARQUES, que serían los guardias forestales. Vamos con las actividades evaluativas para cuarto año. Aquí, con la ayuda familiar, vamos a realizar una entrevista con algún compañero que nos pueda explicar qué es el contrabando de extracción y cuáles son esas especies que están en vía de extinción. En la clase anterior señalamos el cardenalito, el manatí, el armadillo, entre otros. Ahora vamos con las actividades evaluativas para quinto año. Aquí vas a investigar y vas a realizar un informe escrito o manuscrito sobre la protección de los parques nacionales en las zonas naturales que están protegidas por lo que se llama el ABRAE. ¿Qué es el ABRAE? Son las áreas bajo el régimen de administración especial. Esto está relacionado con los parques nacionales y los monumentos naturales. De la misma forma, tenemos que preservar y cuidar todo lo que es nuestra fauna, todo lo que es nuestra vegetación, todo lo que son, repito, nuestros parques nacionales y nuestros monumentos naturales. De la misma manera, tenemos que señalar o hacer el planteamiento que debemos trabajar en casa con la colección bicentenaria en el área o en las áreas de formación de geografía, de historia, de ciudadanía, de arte y patrimonio y de formación para la soberanía nacional. Utilizar la bibliografía correspondiente en cada uno de los referentes teóricos prácticos de nuestro material. Asimismo, tenemos que recomendar lo siguiente. Todavía estamos en tiempo de pandemia. No podemos dejar de utilizar las medidas de bioseguridad. Utilizar el tapaboca, lavarte las manos, si vas a salir a lugares distantes, colocarte guantes, al llegar a tu casa, quitarte los zapatos y tomar todas las previsiones necesarias para evitar el COVID. Recuerda, la única manera de derrotar al COVID es quitándole la corona. Y si le quitas la corona, lo puedes vencer. Quien se despide de ustedes el día de hoy en una disertación para Geografía, Historia y Ciudadanía y Formación para la Soberanía Nacional, el profesor Jesús Aguilarte. Muchísimas gracias. Armando Reverón, personaje enigmático, de carácter temperamental y sombrío. Descripción que debe a su dura infancia, en donde la falta de un hogar definitivo hizo que su personalidad se viese perturbada por todos los sucesos que vivió. Sin embargo, logra salir adelante, convirtiéndose en uno de los pintores más reconocidos de nuestro país. Su oscuridad la convierte en luz mediante sus cuadros, y así trata de crear el mundo y la vida que desde siempre había soñado. La inspiración la encontraba en el mar y en la mujer, siendo Juanita Mota su principal musa, a quien le regaló, a las orillas del mar, un castillo digno de una princesa que sin pedir nada a cambio le entregó todo su amor. Reverón fue Premio Nacional de Pintura en 1953 y en sus lienzos dejó las más bellas imágenes que solo un personaje tan único como él podría haber realizado.
Sin duda alguna, una clase fantástica, integral y muy completa, la que nos ofreció el profesor Jesús Aguilarte, y por lo cual le agradecemos muchísimo todo ese compromiso que tiene para nosotros en este lunes 25 de enero, de además geografía, historia y ciudadanía, y otras áreas del aprendizaje que son también valiosas, pero que también contarán en cuestión de segundos con las adaptaciones curriculares que siempre garantizamos para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad en la siguiente modalidad de educación especial. Bienvenidos a este su espacio, Cada Familia una Escuela. Mi nombre es Sarina Herrera y es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo algunas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes integrados en el nivel de media y los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy es día de GHC, Arte y Patrimonio, Formación a la Ciudadanía, y a partir de los referentes teóricos trabajados en el día de hoy por el docente, los docentes de las áreas de formación, vamos a hacer algunas adaptaciones que pueden ser útiles en el hogar. A propósito de lo que corresponde a conocer los límites de nuestro país, con quiénes son nuestros países vecinos y cuáles son los estados que hacen vidas cercanas a la frontera, vamos entonces a comenzar por lo que es la adaptación de un mapa de Venezuela a propósito para los estudiantes con deficiencias visuales. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Esta es una bastante sencilla. Usted tiene, si bien puede ser que tenga en casa alguna plantilla, si no, la puede hacer con material de provecho, no hay ningún inconveniente, y a partir de allí entonces toma una cartulina. ¿Por qué una cartulina? Porque es un poco más fuerte. Si lo hace en una hoja blanca, puede ser que se perfore y en consecuencia entonces pierda el trabajo que está realizando. Si tiene corcho en casa, tranquilamente también lo puede utilizar para realizar la actividad, y si no, puede hacerlo en un paño o alguna superficie que le dé cierta porosidad para el momento de realizar la adaptación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos la plantilla en sentido contrario a la forma correcta en la que normalmente se coloca el mapa. ¿Por qué? Porque cuando lo volteemos, entonces va a tener el relieve necesario para que el estudiante lo pueda percibir. Entonces colocamos la plantilla, repito, sobre la cartulina ya encima del corcho, y luego tomamos o bien el punzón que él normalmente utiliza con su regleta para escribir, o bien también podemos utilizar la rodaja, que es un elemento que nos permite, a partir de su rueda dentada, hacer la adaptación al pasarla por el borde del mapa. Una vez que hemos punzado alrededor de toda la silueta, pasamos entonces a retirar la plantilla, volteamos la cartulina y allí al tacto debe estar entonces la silueta del mapa de Venezuela. Ahora bien, con esta misma técnica podemos ir colocando con diferentes tipos de relieve, ya sea con texturas, con telas texturizadas o con cualquier otro material del cual dispongamos en casa. Vamos a ir identificando entonces los estados que se encuentran en las zonas fronterizas. También podemos, si tenemos en casa, algún mapa que también le podemos hacer la misma adaptación. Aquí, por ejemplo, tenemos uno del mapa de Venezuela ecológico. Fíjense cómo están señaladas cada una de las áreas ecológicas de nuestro hermoso país Venezuela, que tiene tantas riquezas, tanta biodiversidad, y cada uno identificada con un color. Esto le va a permitir al estudiante con autismo, al estudiante con dificultades para el aprendizaje, asociar las zonas a partir del color. Y luego de ello, entonces podemos inclusive, como les dije, aplicando la misma técnica que utilizamos con la plantilla, por la parte de atrás del mapa, entonces podemos realizar la punzada, o si tenemos también pega,
tenemos silicón líquido. También podemos con esos materiales hacer la adaptación que se perciba el relieve no solo de la silueta, sino de cada uno de los estados fronterizos. Es importante que además a ese tipo de mapa le pueda colocar el estudiante imágenes, puede identificar en qué estado, de qué estado pertenece cada uno de los paisajes que tiene, que puede ser fotografías, puede ser descargada en internet, puede ser que la familia haya visitado estos espacios. Muy bien, es importante recordar que nuestro país es privilegiado por la cantidad, la variedad de plantas, animales y paisajes. Les digo algunos números. Posee más de 13.700 especies, de las cuales 386 son de mamíferos y 1.400 de aves, y eso por solo nombrar algunos. Vamos entonces a continuación a ver las palabras claves en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: líneas limítrofes, ambiente, montaña, mares, Gracias, Anthony. Nos hiciste muy ameno el aprender nuevas palabras en lengua de señas venezolana. Vamos entonces a continuación a recordar algunos aspectos al momento de estudiar. Primero, recuerda todos los días sintonizar tu programa Cada Familia Una Escuela en el horario de las 2 de la tarde, que es el que corresponde a los estudiantes de media. También recuerda utilizar todos los elementos que tengas en casa para realizar las actividades, portátil, tablet, colección bicentenario, comunicarte con tus compañeros, es decir, ese trabajo de donde investigues y enriquezcas cada uno de los referentes teórico-prácticos. Por otra parte, no olvides que todas las actividades van archivadas en el portafolio, que bien puede ser digital o también puede ser en físico, según las instrucciones dadas en la institución o plantel. Recuerda también ir a las asesorías pedagógicas y en caso de que no puedas asistir en ese momento, mantenerte en contacto con el profesor del área de formación según lo establecido en los horarios con el profesor y en la institución. Recuerda que eso es bien importante. Y por último, recuerda también que no solamente cuentas con los docentes del área de formación, sino que también cuentas con los docentes de los servicios de la modalidad de educación especial. Y por supuesto, docentes, recuerden que cuando hacemos adaptaciones curriculares estamos garantizando el derecho de nuestra población. Y papá, mamá, no hagas la tarea por tu hijo, sé un guía, porque ser diferente es algo común. Luego de las adaptaciones curriculares, las estrategias y los consejos que siempre garantizamos en nuestra modalidad de educación especial, nosotros avanzaremos a continuación con nuestra tutora Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavic, quien nos tiene unos interesantes tecnologías de información y comunicación. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavic. En el segmento de hoy estaremos aprendiendo sobre los elementos cartográficos con la ayuda de la herramienta de código abierto K-Geography. Con esta aplicación podemos participar en juegos didácticos relacionados a las ubicaciones geográficas de los países, sus capitales y los territorios que la conforman, solo con el despliegue de sus mapas. El día de hoy traemos para ti un material audiovisual demostrándote el uso de esta importante herramienta, realizando la ubicación geográfica de los estados pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y las provincias de la República de Cuba. Veamos el video. K-Geography es una herramienta de aprendizaje de geografía desarrollada bajo software libre que permite a los estudiantes aprender conocimientos de geografía mediante el reconocimiento gráfico de las divisiones políticas de algunos países y sus capitales.
Al abrir la herramienta, observarás que está compuesta por un menú principal muy intuitivo. Luego tienes la barra de herramientas, cuya primera opción permite abrir los diferentes mapas. Una vez seleccionada la opción de abrir mapas, podemos visualizar todos los mapas disponibles. Seleccionamos el de Venezuela. En la parte lateral izquierda del lienzo, donde se muestra el mapa, se podrán explorar los estados y sus capitales, seleccionando la primera opción de explorar mapa. Al ubicar el puntero del mouse sobre cada estado, podemos ver el nombre de este con su respectiva capital, por ejemplo Zulia, Falcón, Cojedes y Portuguesa, y así sucesivamente. En la opción de ubicación de estados, activamos una de las actividades que podemos realizar con esta extraordinaria herramienta. Aquí le solicito al usuario que indique un valor en el que para demostración didáctica colocaremos el 5 e inmediatamente comenzarán a salir las instrucciones para ubicar los estados indicados. En este caso, la primera instrucción es ubicar el distrito capital, el cual debemos seleccionar presionando el botón izquierdo del mouse sobre el estado indicado. Luego debemos hacer lo mismo con el estado Bolívar, posteriormente con el estado Barinas, seguimos con el estado Lara y finalmente con Guárico. Al finalizar nos mostrará un cuadro con identificación de colores de las respuestas correctas obtenidas durante la actividad. Fíjense que se observa una uniformidad en los colores de acuerdo a las respuestas obtenidas. Repetiremos el ejemplo para poder visualizar qué ocurre cuando colocamos una de las opciones de manera errónea. Indicaremos 5 en la ventana que se muestra al inicio y comenzamos a ubicar los estados ubicados. Ubicamos Guárico, luego Falcón. En el caso de Yaracuy seleccionaremos un estado que no corresponda, ubicamos correctamente a Miranda y por último el estado Cojedes. Acá podemos observar cómo de todas las opciones indicadas, solo la del estado de Yaracuy tiene colores distintos en la pregunta y la respuesta, debido a que esta fue la única opción errónea, resultando un total de 4 preguntas correctas de 5. La siguiente actividad que nos brinda K-Geography es ubicar estados en el mapa. Al igual que la anterior, debo indicar un total de preguntas en la ventana desplegable, donde colocaremos 2 para demostración. Ahora nos permite ubicar el estado arrastrando el área de este hasta su región correspondiente sobre el mapa. Llevamos el área de Falcón hasta su ubicación sobre el mapa y ahora el estado Sucre. Observe cómo se muestra de igual manera las respuestas correctas con colores iguales en las preguntas y respuestas. Luego, en el caso de la actividad de estados por capital, indicamos la cantidad de preguntas que deseamos y se nos despliega preguntas del tipo selección entre opciones de los estados de las capitales indicadas. En la primera pregunta ubicamos el estado cuya capital es San Cristóbal. En este caso seleccionamos Táchira entre las diferentes opciones y presionamos aceptar. Luego el estado cuya capital es Trujillo, en este caso Trujillo. Por último tenemos a Barquisimeto. Acá seleccionamos Lara y nos muestra la respuesta correcta de todas las preguntas de selección presentadas. Por último tenemos la actividad análoga a la anterior, en donde debemos seleccionar la capital correspondiente al estado presentado. Ubicamos la capital del estado Anzoátegui, seleccionamos Barcelona, seleccionamos Los Teques, correspondiente al estado Miranda y por último a la capital del estado Monagas, en cuyo caso seleccionamos la ciudad del estado Maturín. Al igual que el caso anterior, podemos visualizar las estadísticas de las respuestas obtenidas en cada pregunta. Podemos repetir este ejercicio empleando para tal fin algún mapa de cualquier país vecino o cualquiera que sea nuestra preferencia. Si queremos conocer, por ejemplo, Cuba, seleccionamos el mapa y podemos ampliar o ver el mapa en su tamaño original, en el que al explorar los estados podemos conocer los distintos estados o provincias que lo componen. Para finalizar, en el menú principal podemos leer un poco más sobre esta herramienta y las distintas aplicaciones educativas contenidas en el proyecto KDE. Te invito a descargar e instalar esta herramienta en tu portátil Canaima y a conocer los países que más te gustaría explorar. Como pudimos observar en el video, K-Geography es la aplicación ideal para aprender a ubicar geográficamente los países, sus capitales y los territorios que la conforman. Esta aplicación contribuye a mejorar nuestro aprendizaje en la geografía,
propiciándonos un entorno de aprendizaje didáctico y dinámico. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares. Les recuerdo mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familia en la búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a nuestros profesores de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Para mí ha sido un inmenso placer compartir este lunes 25 de enero del año 2021, segundo momento pedagógico con ustedes, jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, que estamos avanzando en la aventura del saber, especialmente este día que lo hemos dedicado a lo que es la geografía, la historia y la ciudadanía, y también otras áreas de aprendizaje que son fundamentales para toda nuestra República Bolivariana de Venezuela. Por eso agradezco que ustedes estén allí también en compañía con sus padres, madres y representantes, con los primos y con toda la familia venezolana que hoy ha decidido avanzar en la vanguardia educativa, pero que además se protege del COVID-19. Por eso se quedan siempre en casa y si van a salir, usan el tapaboca de manera adecuada, mantienen el distanciamiento físico saludable y por supuesto se lavan las manos una y otra vez. Además de hacer todo eso, están siempre investigando en nuestra página web oficial como Ministerio del Poder Popular para la Educación, a ver qué medidas nuevas estamos por ahí formando y diseñando para que ustedes estén tranquilos y tranquilas. Así que siempre están buscando también esa guía pedagógica que ofrecemos en cadafamiliaenescuela.me.gov.be para prepararse para la clase que viene a continuación, que viene en los próximos días y que ya ustedes van ahí adelantando, investigando y por supuesto comprometiéndose con su formación pedagógica. De esa manera nosotros nos vamos a despedir, pero recuerden que siempre los esperaremos en todas esas plataformas digitales y además nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! Hasta mañana.